Juan capítulo 5, versículo 19. Ok, miren, vamos a leer el versículo 19 lo vamos a tratar de guardarlo en la mente para luego, ya al final, vamos a traerlo otra vez a referencia, ¿ok? Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice así: Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Miramos una expresión del Señor Jesús basado a los milagros que el Señor había hecho. Especialmente en el capítulo 5 leímos del milagro que Dios hizo del paralítico de Betesda. Discúlpenla, aquí la falta de agricultura, dijo Cantinflas, ¿verdad? Y basado a esa expresión de las acusaciones de los judíos hacia el Señor Jesús, miramos que el Señor todo lo que hace se quita de Él mismo dos cosas, ¿ok? El crédito uno, ¿ok? El crédito y la autoridad, aunque después vamos a explicar sobre eso. Digo en cuestión de que miraba los milagros y basado a los milagros, el pueblo se acercaba y se asombraba mirando por qué de los milagros. Pero el Señor les dice, basado a las diferentes acusaciones que le hacían del pueblo hacia el Señor. Acuérdense que cuando decimos pueblo de Israel, no se refiere a todo el pueblo, porque había mucho pueblo que lo seguía, pero en una manera más especial a los dirigentes entre el pueblo de Israel, aquellos que estaban encargados, o sea, como los escribas, los fariseos, los saduceos, los dirigentes del pueblo, aunque después también el Señor o el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, nos dice que debemos de tener cuidado nosotros el entender que el pueblo no recibió al Señor Jesús no por la ignorancia de ellos, sino nos dice que fueron cegados con el propósito de que en lo que Dios cegó al pueblo alcanzásemos nosotros misericordia, pero llegará el tiempo en que quitará de Jacob la iniquidad. Pero ese es en el tiempo del Señor. Y es importante siempre entender estas expresiones por la razón de que si no damos una breve declaración en que sea traerlo a referencia fácil, podemos caernos en ser víctimas del antisemitismo, o sea, el odio en contra del pueblo judío, que es muy, muy palpante en este tiempo y que se ha estado aumentando de una manera muy acelerada en los países europeos y también aquí en el país de Estados Unidos. Entonces es importante que entendamos también esto, que solamente fue una porción dentro del pueblo de Israel en los cuales rechazaron al Señor, ¿ok? Porque el pueblo lo seguía. Pero decíamos aquí que el Señor se defendía a sí mismo, despojándose del crédito en cuestión de los milagros en los cuales estaba Él llevando a cabo. Y aún los judíos llegan al punto que aún lo acusan diciéndole: mira, no nomás esos de los milagros, sino que también a su padre llama a Dios, o sea, que se hacía pasar como el Hijo de Dios, el Señor Jesús, ¿ok? Pero donde quiero enfocarme es en esto, ¿ok? Donde el Señor, digo que se quita el crédito porque dice el mismo Señor que las cosas que Él hace no las hace de sí mismo, sino el Padre que está en Él hace la obra. Entonces quiere decir que no deja cavidad en sí mismo de decir, pues los milagros yo los hago, los milagros vienen por mí, en cuestión de adquirir cierto tipo de crédito. Y eso nos da un ejemplo bastante amplio para nosotros, más entre el ministerio, para que cuando de Dios venga el que desempeñemos alguna función que beneficie al pueblo, ya sea instrucción en la palabra, algún milagro que Dios quiera operar,
o alguna acción de compasión, de gracia, de misericordia hacia alguien más, tengámoslo bien entendido de que no viene de nosotros, sino que Dios es el que mueve el corazón para hacer la obra, ya sea en cuestión de la administración de la palabra o en un milagro, etcétera, lo que fuese. Entendemos que podamos decir, las cosas que hacemos o los milagros que se llevan a cabo o la instrucción de la palabra no viene de nosotros, sino viene de nuestro Padre, viene de nuestro Dios. Y tomar el ejemplo que tomó Pedro y Juan cuando hicieron el milagro del paralítico en el templo de la Hermosa, después de que el Señor Jesús murió, resucitó y descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, empezaron ellos a llevar a cabo el ministerio. Y en el primer milagro que miramos en la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Hechos, la gente se admiró al mirar a Pedro y a Juan, porque el paralítico había sido sanado. Pero la expresión de Pedro fue algo maravilloso, que les dijo: varones israelitas, ¿por qué poner pues vuestros ojos en vosotros? Como si por vuestra virtud este hombre anduviese, caminase. Dijo: no es por nuestra virtud, sino por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. O sea, en el nombre del Señor Jesús. O sea, traigo esto como referencia también para que entendamos que nosotros tenemos que tener cuidado de no quedarnos con nada de crédito. Absolutamente cero. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Todo es para nuestro Dios. Y entender que nosotros somos solamente trapos de inmundicia, trapos en los cuales Dios en su misericordia quiere usar para el beneficio del pueblo, de aquellos en los cuales Él extienda su misericordia. Pero decíamos que el Señor dijo al pueblo, dándole conocer al pueblo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Y también nosotros debemos entender esta expresión: de nosotros mismos no podemos hacer nada, absolutamente nada. En cuestión de lo que no agrada a Dios y de la sinvergüenzada, ahí sí somos buenos para hacerlo. Pero cuando se trata de lo de Dios, no podemos hacer nada. De lo que es santo, de lo que es sagrado, no podemos hacer. Y tenemos que entenderlo, reconocerlo y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Solamente a nuestro Dios. Ahora, todo lo que de nosotros fluya para hacer el bien, entender lo que viene del Padre, porque nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos en cuestión de bien, de lo que honra a nuestro Dios, viene de Dios y es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, decimos que nuestro Dios hizo milagros, nuestro Señor Jesús hizo milagros, pero no se redujo solamente en milagros, en cuestiones físicos, como miramos nosotros en los evangelios, sino que tenemos que aprender a visualizar más allá de los milagros físicos, sino los milagros que están en la conciencia, la operación y la transformación que opera la palabra de nuestro Dios en la mente del pecador. Que ese milagro es un milagro por excelencia, porque es mayor el milagro en la mente cuando se cambian los pensamientos. La conciencia es redarguida y se trae a redargüimiento y busca uno la compasión y la misericordia de Dios. Es mayor el milagro, y ese milagro solamente es operado por el nombre maravilloso del Señor Jesús. Y estos milagros nunca han dejado de ser, siempre han estado. Miramos la palabra de nuestro Dios, que el Señor Jesús, después de mirar en los evangelios los múltiples milagros que hizo en el sentido físico, miramos los milagros de la liberación de espíritus inmundos, pero miramos también el cambio y la transformación en una mujer que fue tomada en adulterio, María Magdalena, que no solamente la palabra nos dice de la cual habían salido buen número, varios demonios,
en María Magdalena. ¿Ok? Pero no solamente que salieron los demonios de ella, sino que miramos en la Escritura la fidelidad de esta mujer y el privilegio que tuvo de haber permanecido con el Señor hasta la crucifixión, y después de haber el Señor puesto su cuerpo en una tumba, tener el privilegio por Dios de haber puesto en el corazón de aquella mujer que recibió el poder transformador de la palabra. ¿Y qué hizo? Tuvo el privilegio de mirar al Señor Jesús resucitado. No tuvieron el privilegio los discípulos, lo tuvo el privilegio una mujer que conforme a la ley tenía que ser apedreada y estaba a punto de ser apedreada. Pero el Señor, en su milagro maravilloso y sus expresiones, cambiaron y transformaron la mente de esta mujer. Milagros asombrosos, pero los que hace no venían de él. No se echó el crédito, se lo dio al Padre, se lo dio a nuestro Dios. Ahora, el Señor ya no está en el sentido físico, pero en el poder de su Espíritu está con nosotros. Porque Él mismo nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No en un sentido visual con los ojos naturales, pero sí podemos mirarlo con los ojos espirituales y personalizar a nuestro Dios entre nosotros. Pero miramos que sigue operando los milagros continuamente, y el milagro y los milagros por excelencia que el Señor vino a operar entre nosotros es el milagro de la liberación. Liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Del juicio, de la condenación, de la vida pecaminosa en la que vivimos. Somos ahora liberados. ¿Para qué? Para que ahora se cumpla en nosotros lo que el apóstol Pablo nos dice en la 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Esa operación maravillosa de ahora hacernos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas solamente son llevadas por el poder transformador de la palabra de nuestro Dios. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, aquel que nos dio el ejemplo de que todo lo que hacía no lo hacía por Él, sino lo hacía por el Padre, dándonos ahora un ejemplo a todos nosotros, de que entendamos que si Dios nos usa, no nos usa por nuestra inteligencia, no nos usa por nuestra santidad, o no nos usa por nuestra capacidad. No, nos usa solamente porque Él quiere usar a quien Él quiere usar, pero la honra y la gloria es para Él. Pero el problema no es Él, el problema es cuando nosotros le robamos la honra, cuando creemos y pensamos que son por nuestras virtudes. Perdemos el privilegio de seguir siendo usados por Dios. Cortamos nosotros mismos el privilegio de ser usados por Dios. Ahora, Dios, nuestro Señor Jesús, quiere seguir operando milagros en nosotros. Ahora, si somos nuevas criaturas, tenemos que entender, si somos nuevas criaturas, ¿por qué tenemos que ser nuevas? ¿Por qué? Ahora miramos el apóstol Juan, que nos dice una expresión en su primera carta. El apóstol Juan nos dice que en el mismo capítulo 5, versículo 19, pero de la primera carta del apóstol Juan, nos dice de esta manera: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo está puesto en maldad. El punto es, ¿de dónde viene la maldad? Si el mundo está puesto en maldad, entonces, ¿de dónde viene la maldad? Si acaso se estará refiriendo solamente al malo, al príncipe de las tinieblas, a Lucifer, Satanás, o estará hablando de una maldad que está manifiesta en aquellos que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos ser ahora nuevas criaturas, o sea, en el ser humano, que esa maldad opera en nosotros, porque el mundo sin nosotros no fuese nada. Porque si hay un privilegio
que hay en este planeta, el planeta llamado Tierra, de todos los planetas, es que en este planeta Dios quiso poner sus hijos. Y cuando la expresión nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, no es porque el mundo, aún en su creación de perfección, porque Dios creó este mundo perfecto, en lo que tiene que ver todo el aspecto de la creación, ¿ok? Dios lo creó perfecto y no amó al mundo por la creación perfecta que Él hizo. No se refiere al mundo, o sea, al planeta que nosotros vivimos. Se refiere ¿a quién? A sus hijos que venimos desde antes de la fundación del mundo y que ahora estamos aquí participando de carne y sangre. Y en nuestra participación de carne y sangre mora el mal. Y ese mal es el que el mundo está puesto en maldad. ¿Por qué? Porque la maldad que habita en ti y en mí corrompe no solamente nuestra conciencia, sino que ha seguido corrompiendo la creación. La maldad que habita en nosotros. Entonces nosotros necesitamos el poder transformador de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Dios. Y cuando se opera el milagro en nosotros, por quien fuese, entender que viene de Dios. Claro, nosotros honramos porque la palabra de Dios nos dice: al que honra, honra, y al que pecho, pecho. Honramos los hombres que se han esforzado por guardar su testimonio, por guardar su integridad y estar siempre en la disponibilidad de ser usados por Dios, aunque estos tengan que pagar un precio. Pero no por eso depende de ellos nuestra salvación, o de ellos emana el poder transformador que ahora ha operado en cada uno de nosotros, sino viene directamente de Dios. Y a Él sea la honra y la gloria solamente a nuestro Dios. Ahora, si el mal está en nosotros, la palabra de Dios nos dice en diferentes porciones escriturales. Por ejemplo, si leemos Romanos en el capítulo 3, vamos a encontrar otra declaración más a fondo de donde viene nuestra maldad. O sea, el mundo está puesto en maldad, pero ¿de dónde viene esa maldad? Decíamos que en este caso no queremos echarle la culpa al diablo, sino saber que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa hay maldad. No podemos nosotros evadir ese hecho. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a nosotros, nos dice así en el capítulo 10, en el capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice de esta manera: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Entonces, si no hay, es necesario que haya. Pero para que haya, necesitamos el poder transformador que existe solamente en la palabra de Dios, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ahora ser nuevas criaturas, para que el mal que está en nosotros deje de tener su efecto, su influencia a los que nos rodean, y ser por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas amortiguado. ¿Para qué? Para que alcancemos nosotros salvación. Aún el Jeremías profeta, refiriéndose precisamente a lo que está en nosotros, se refiere de otra manera diciéndonos también en el capítulo 17, versículo 19, basado también en lo que está en cada uno de nosotros, que es necesario que lo entendamos y que nos fijemos bien para apreciar más cada día el poder transformador de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 17, versículo 9, nos dice de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es el corazón, pero es el corazón que habita en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos el cambio, necesitamos el poder de Dios, la transformación en nuestras vidas para poder ser diferentes. Que si no opera Dios el milagro en nosotros, de cierto moriremos en nuestros pecados.
Pero Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero vamos a alcanzarlo cuando llega el poder de la palabra. En el Efesios capítulo 2, versículo 1, también el apóstol Pablo nos habla, y refiriéndose también a la actitud pecaminosa que habita en cada uno de nosotros, que no podemos evitarlo. Y nos dice así, capítulo 2, versículo 1 del libro de los Efesios: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún agrega en el versículo 2 diciéndonos: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, si miramos y podemos decir, ¿de dónde viene entonces la maldad? El mundo está puesto en maldad. O sea, nosotros como seres humanos estamos puestos en maldad y necesitábamos el cambio. Entonces miramos la palabra que nos dice lo que éramos, entonces entendemos que necesitamos el cambio. Pero ahora ya operó el cambio en nosotros. Dios quiso operar el cambio en nosotros, pero ahora ya como nuevas criaturas necesitamos seguir con el poder de Dios en nuestras vidas, para que lo que está en nosotros no venga y nos controle y nos lleve otra vez cautivos a la ley del pecado, sino seguir continuamente pidiéndole a Dios que siga operando el milagro en nuestras vidas. Santiago, refiriéndose también a nosotros, ya nos dice de esta manera, porque Santiago es uno de los hombres que se distinguieron en el tiempo del Señor Jesús de tener una consagración a nuestro Dios, hombres en los cuales tenían su distintivo, pero sin embargo él, refiriéndose a nosotros también, nos hace entender y nos hace mirar de qué tan importante es que entendamos lo que nosotros somos, o sea, lo que hay en nosotros, para que nosotros entendamos más nuestra posición y de dónde es donde emana el mal del cual declara el apóstol Juan, diciendo que el mundo está puesto en maldad. Y entender entonces que Dios no solamente operó milagros que sanaron, sino milagros que transformaron la mente, transformaron la conciencia, transformaron completamente al hombre o a la mujer, para luego hacerlos nuevas criaturas.